Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con los especiales de la serie Yel Enemigas con Beneficio. Cuanto más alto era tu puesto laboral, mayor era tu responsabilidad y por supuesto tu imagen y apariencia también eran cruciales. Lal fue ascendida a gerente de ventas gracias a sus excepcionales habilidades y objetivos de ventas. Trabajaba muy duro para conseguirlo y el ascenso fue bien merecido. Cuando recibí la noticia por mensaje de texto otra vez, quise sorprender a mi pareja en esta ocasión. ¿Cuándo conseguiste ese pastel? Lal parecía sorprendida al ver ese pastel en la mesa después de que terminamos de cenar. Conozco un chef privado. Dije cosas vagas a propósito. La mujer lo pensó un momento antes de responder. Chis, ¿verdad? Lar era inteligente. Me hizo enfadar con lo rápido que parecía atrapar. ¿En serio? ¿No puedes al menos fingir que no lo sabes? Intentémoslo de nuevo. Fingiré que no tengo ni idea. Lar, te estás burlando de mí. Le di un toque en su mejilla y ella fingió inocencia. Por cierto, felicitaciones. Gracias, querida. Lar me dio las gracias. Luego tomó su teléfono para tomar una foto del pastel y me acercó para tomar una selfie. Es muy bueno, Chis es muy bueno en eso. Qué bueno que te guste, come, ¿de acuerdo? Sonreí mientras veía a mi novia comiendo el postre. Hace que valga la pena el problema que me genera pedir un pastel de emergencia en Chis. Al principio Chis se enojó conmigo por haber pedido un pastel con tan poca anticipación, pero rápidamente lo hizo por mí después de que le dije que quería sorprender a mi novia en esta ocasión especial. Recibí un mensaje de Chis. También usé una crema baja en grasa para Lan, ya que sabes que hay que proteger sus abdominales. De que escapaba una sonrisa divertida de la notificación en pantalla. Mi mejor amiga aún no había superado los abdominales de 11 líneas de mi novia, a pesar de que Lali estaba comprometida. Pero honestamente no tienes que molestar a Chis de esa manera, no es nada realmente. Lal dijo en voz baja cuando supo que había pedido ese pastel para esa ocasión. No solo para comprarle en una tienda, no es nada. Yo fui quien no le gustó cuando mi pareja dijo eso. Asciendes a mi novia, por supuesto, tengo que celebrarlo contigo. Todavía siento que no merezco ese acento de alguna manera. La mujer bajó la mirada. Es decir, todavía me lleva un tiempo encontrar una solución a ciertos problemas. Lal, ¿puedes mirarme, por favor? Es muy bueno tu trabajo. Te asciende porque tienes potencial. Lal parecía un poco insegura y quise tranquilizarla. Te lo mereces, ¿de acuerdo? Felicidades, mi gerente de ventas. Estoy muy orgullosa de ti. Cuando terminé, sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces la mujer más alta empezó a sollozar. Estaba tan atónita que no supe qué hacer para consolarla. Espera, ¿por qué lloras? Solo quería animarte. Me dijiste estas cosas, así que... Lal me abrazó y lloró más fuerte. Gracias por creer en mí, guay. Haré lo mejor que pueda. Le di unas palmadas suaves en la cabeza. Era normal sentirse segura al ascender a un puesto superior, o preocuparse de no ser lo suficientemente buena para el trabajo. Mi pareja también era de las cuales guardaban todo. Tranquila, no hay necesidad de llorar. No te verás tan bonito si mañana tienes los ojos hinchados cuando vayas a trabajar, ¿de acuerdo? Usé una servilleta para limpiar las lágrimas de mi llorona. ¿Te sientes mejor? Sí. Qué lástima, el pastel ahora sabe salado. Será más dulce si terminas todo. Solté una carcajada cuando mi compañera se puso tan triste después de que el pastel supiera diferente a sus lágrimas. Eres tan tonta. Lal comió un trozo de pastel mientras lloras así. No te burles de mí, guay. ¿Puedo tomarte una foto? Te ves muy graciosa. No te atrevas. Lal protestó a gritos. Me eché a reír y no pude evitarlo. Aunque las cosas no sean fáciles a partir de ahora, solo esperaba poder ser alguien con quien Lal pudiera hablar cuando las cosas se pusieran difíciles para ir de trabajo. Siempre estaré aquí para levantarte, mi pequeño zorro. A pesar de sus inquietudes iniciales, Lal destacó su nuevo puesto. La mujer alta siempre disfrutó de los desafíos y siempre había sido competitiva. Sus habilidades quedaron demostradas, ahora que se enfrentaba a problemas más complejos. Aún así, el nuevo puesto implicaba mucha más responsabilidad para la que no estaba completamente preparada. Te extraño, guay. La persona que se quejaba en la pantalla del smartphone era Lal. La habían enviado a una reunión en Japón y solo pude sonreírle débilmente. Era una gran reunión que se desarrollaba a lo largo de 5 días y 4 noches. Después de que fuera oficial, lo primero que hizo Lal fue volver a nuestra habitación y quejarse conmigo. Incluso me preguntó si me interesaría tomarme una licencia e irme con ella de vacaciones. Si tomaba una licencia tan larga, tendría que renunciar. El día que la mujer se fue, estaba haciendo tantos berrinches que quería echar las patadas del avión. ¿Cómo estuvo tu día? Solo reunión y reunión. Muchas reuniones consecutivas todo el día. Prefiero trabajar en mis tareas, dijo ella. Aguanta un poco más. Pronto va a terminar y deberás descansar. ¿Tienes una reunión mañana? Le pregunté. Traté de consolar a mi pareja, que empezó a lloriquear como una bebé. Miré el reloj antes de interrumpirla para que pudiera descansar. ¿Por qué me interrumpes? Eres tan fría, guay. Seguimos hablando. La gerente de ventas no va a dormir y dará un espectáculo mañana si se queda a dormir en la reunión. ¿Cuándo tienes que levantarte mañana? Te llamaré para despertarte. Solo bromaba, deberías dormir. ¿Puedo despertarme sola? Lali intentó rechazar mi oferta. Creo que me despertaré a las 6, pero en Tailandia será alrededor de las 4 de la madrugada.
Quiero hacer esto, le dije nuevamente. ¿No quieres llamarme Lal? Claro que sí, por favor. Tengo muchas ganas de teletransportarme allí y abrazarte, Guay. Lal cayó en mi trampa en cuanto probé el agua. Esa mujer me extrañaba muchísimo. Buenas noches, entonces te llamaré mañana por la mañana. Buenas noches, Guay, te amo. Yo también te amo. Solté un suave suspiro después de colgar la llamada. Yo también la extrañaba, pero entendía que era trabajo. Ver en la pantalla me distrajo de la soledad. Si yo también empezaba a hacer berrinches, Lal no podría trabajar, así que tenía que soportarlo por muy sola que me sintiera. Al acostarme en la cama me pregunté, ¿la cama king siempre ha sido así de grande? ¿O será porque tengo que dormir sola? Intenté solucionar el problema abrazando la almohada de mi novia, y me dije que volvería a ver su cara en unas horas cuando nos llamáramos por video. Mejor dormí un poco, yo también te extraño mucho, Lal. Esta mañana parecía más radiante que cualquier otro día, porque iba a recoger a mi pequeño zorro al aeropuerto. Luego podía colocarme con ella todo lo que quisiera. Había tanta gente en el aeropuerto que tuve que buscar a Lal entre la multitud de pasajeros que salían de la terminal. Al cabo de un rato vi a la mujer alta saliendo con su maleta. Qué bien se veía con ese traje. Lal por aquí. La mujer parecía seria mientras hablaba por teléfono y sonrió radiante al verme. ¿Esperaste mucho tiempo? Lal dijo unas palabras más en japonés y luego colgó la llamada. Para nada, ¿estás cansada? Puedes hablar si aún no has terminado el trabajo o puedo esperar. Le estaba contando que ya llegué a Tailandia. En cuanto al trabajo, sí que estoy agotada. Pero me siento mejor ahora que te veo. No supe qué decir. De repente me dio mucha vergüenza ver cómo coqueteaba conmigo. Sostuve su mano sin saber qué más hacer. Vamos a casa. No he visto tus orejas arrojadas y días. Ala parecía gustar en verme ponerme nerviosa por su culpa. Está bien, vayamos a casa. La mujer sostuvo mi mano con fuerza y la soledad que sentía se estaba desvaneciendo. Mientras caminamos una al lado de la otra, observé la apariencia de la mujer más alta, mientras llevaba su equipaje. Lal era perfecta en la forma en la cual se presentaba, inteligente, con un cabello rubio, ingeniosa y muy bien vestida. Mi pareja realmente había recorrido un largo camino. Extrañaba tanto nuestro lugar, extrañaba mi cama y te extrañé a ti, Guay. Para regresar a casa, su imagen perfecta se desvaneció. Lal se quitó inmediatamente la ropa de trabajo y se puso su ropa informal. Yo también te extrañé. Me reí entre dientes y bromeé con ella, por las ojeras prominentes que tenía debajo de los ojos. Parece que lo que más extrañaste fue la cama, Lal. No dormí mucho porque no estaba acostumbrada al lugar. Y vi una película divertida en el avión. Tal vez podríamos cenar juntas después de que te duermas. Le sugerí un poco. Suena genial. Deberías irte a la cama. Voy a deshacer tu maleta por ti. Se lo dije mientras abría el candado de su equipaje. Pero luego al verla allí tuve que preguntarle cuándo debía acostarse. ¿Qué pasa, Lal? Desempacaré el equipaje yo misma. Ven a dormir conmigo, Guay. Quiero colocarme contigo. Mi novio me miró con esos ojos de cachorro y dejé escapar una leve sonrisa. Está bien. Una vez que nos recostamos en la cama, la mujer más alta inmediatamente me abrazó. Y ella me olió. ¿Qué haces, Lal? ¿Me haces cosquillas? Me di la vuelta cuando mi novio siguió acariciando mi nuca con su nariz. Hueles diferente, Guay. Pero Lal se negó a soltarme. ¿Es una loción diferente? Sí, tienes un olfato bastante agudo. Me quejé cuando mi novio tenía razón. ¿De verdad? Tenía un instinto diferente esa mujer. Te olí durante años, por supuesto que lo iba a notar. Ella lo dijo orgullosamente. ¿Es vainilla? Sí, acertaste en todo. Muy buen olfato. Eres realmente mi zorro. Oye, por supuesto, ¿por qué cambiaste de loción? Eres tan fiel a tu yogur de fresas. La tienda tiene una promoción en la vainilla. No estoy acostumbrada a esto. Me gusta más la loción con aroma a yogur de fresa. Debería ser más abierta de mente, Lal. Este aroma también huele bien. Haré lo mejor que pueda. Parece que el sol enfurruñado por fin descansaría, así que cerré los ojos, pero me equivoqué. Hueles diferente, realmente diferente. ¿Por qué me hueles, Lal? ¿No vas a dormir un poco? Le grité a mi novia que no paraba de besarme. Estuve a punto de quedarme dormida. Me estás regañando. La mujer parecía triste cuando la reprendí. Simplemente no me dejas en paz. Has cambiado, no puedo dormir así. Lo que dijo hizo que me enojara. Tenía muchas ganas de mostrar a sus subordinadas que esta era su talentosa gerente de ventas. Ella solo se enfruñaba y hacía pucheros. Por favor, devuélveme mi Guay. Solo cambié mi loción. ¿Qué tiene de malo? Quería abrazarte cuando regresé. Entonces no te acurruques conmigo si eso es lo que quieres. Todo estaba bien y ella empezó a molestarme. La extrañé mucho. La recogí en el aeropuerto y en lugar de pasar buenos momentos, esa mujer empezó a hacer berrinches. Guay, ¿qué pasa? Quítate de encima. Así que me cambias porque no usé la misma loción. Solo estaba bromeando. Suéltame, tengo que lavar la ropa. Me solté del Lal. Ya no tenía ganas de dormir la siesta.
Lo siento, solo bromeaba. La mujer dijo rápidamente y me abrazó en disculpa. Suéltame, déjame en paz, te dije que me soltaras. Esta vez no lo perdoné fácilmente, estaba tan enojada y dolida que le grité. Lal se puso seria y me soltó. Guay, lo siento, por favor, háblame. Aunque le grité, ella intentó hablarme con calma. Eso a cambio me tranquilizó un poco, pero todavía estaba enojada con ella por decir algo así. Di algo, Guay, lo siento mucho, suspiré. ¿Por qué siempre actúas de forma tan infantil? No era la primera vez que la mujer actuaba así. Ahora que podíamos hablar de ello, tuve que preguntarle, ¿por qué eres mi novia? Lal dijo que sonaba muy culpable. Cuando estoy en el trabajo tengo que ser la jefa todo el tiempo, así que cuando estoy contigo quieren furruñarme, quiero ser infantil, dijo ella tiernamente. En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.